Vamos a hablar del sector vitivinícola, el aragonés, que pasa por uno de los mejores momentos de la historia. Nuestros vinos están recibiendo premios por todo el mundo y las bodegas generan, claro, pues puestos de trabajo. Y para hablar de esto estamos esta tarde con José Ignacio García, que es de la denominación de origen de Campo de Borja, y también con Dani de Castro, que es quien nos trae todos los datos. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes, Vanessa. Y te queremos hacer la primera pregunta. ¿En qué nivel están nuestros vinos si nos comparamos, por ejemplo, con otras denominaciones de origen de fuera de Aragón? Bueno, pues lo cierto es que en este momento yo creo que Aragón goza de una muy buena salud a nivel nacional y sobre todo, que es muy importante, también a nivel internacional. Si nos fijamos a nivel internacional, hay que hacer una parada y mirar hacia la garnacha. ¿Por qué? Sí, bueno, es que es muy importante que Aragón, como región productora y dentro del país con más extensión de viñedo del mundo, pues tiene una variedad autóctona, que es la garnacha, y es una de las 5 tintas más importantes del mundo. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, todas son francesas, excepto garnacha, que es española y aragonesa. Eso es un orgullo, y el orgullo nos viene también porque genera puestos de trabajo en Aragón, evidentemente. Sí, claro. La verdad es que nuestro sector vitivinícola es un sector pues muy histórico. Las 4 denominaciones de origen principales en Aragón pues trabaja muchísima gente en el sector de la producción, los viticultores. Hay un músculo muy importante de la industria de transformación, del cooperativismo y del resto de bodegas tradicionales y familiares, y se trabaja muchísima gente en este sector, sobre todo muy ligado al origen y al territorio aragonés. Y los datos hablan por sí mismos, Vanessa, y lo que vamos a hacer es analizar en pantalla cuáles son esos datos del sector del vino en Aragón. Genera el 2,2% del empleo total de nuestra comunidad y genera 11.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. ¿Esos puestos indirectos de dónde llegan, por ejemplo? Bueno, pues mira, en el sector de la producción hay mucha empresa que son proveedores, pues tanto de material vegetal, viveros, materiales para la plantación, los emparrados. En la industria, en las bodegas también hay mucho puesto de trabajo que es indirecto, en la fabricación de cartonajes, de vidrios, bueno, incluso en el sector del marketing también y de la publicidad. Pues también hay mucho trabajo en torno a este sector del vino. 583 millones de euros, comentabas antes, un 1,5% del Producto Interior Bruto de Aragón, y tenemos 4 denominaciones de origen y una quinta que luego comentaremos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 4 para que la gente las refresque en casa? Bueno, pues la más histórica, la de mayor superficie, es la denominación de origen cariñena, una de las más antiguas de España, que nació en 1932. A continuación vino Campo de Borja en 1980, posteriormente Somontano en 1984, y la última en incorporarse fue Calatayud en 1989. Y está generando esos 583, vemos ahí en pantalla, ¿verdad, Vanessa? Las denominaciones de origen que nos estaba diciendo ahora mismo, mucho trabajo el que se engloba. Siempre es verdad, hablamos del impacto económico, el Producto Interior Bruto, pero también tenemos un ojo pendiente siempre en el tiempo, en cómo está yendo, en esas tormentas que nos vienen, bueno, pues cada año dando algún pequeño que otro susto. Sí, efectivamente es un sector que dependemos muchísimo de la climatología, de la variabilidad anual. En nuestro caso, sobre todo al tener un clima muy continental, pues tenemos siempre una permanente lucha contra la sequía, que es uno de los elementos que más nos hace sufrir en viticultura, pero también tenemos otros accidentes climáticos como las heladas, el pedrisco, etcétera. Entonces siempre las condiciones climáticas afectan muchísimo a la añada en curso. Estos días me decías que han caído menos litros de lo que esperabais. ¿Cuánto han caído más o menos en vuestra zona, por ejemplo? Bueno, pues ahí a los pies del Moncayo, entre el Moncayo y el Ebro, que estamos en Campo de Borja, tenemos un gradiente de altitud y en función de esa altitud llueve un poquito más o menos, ¿no? Pero han caído esta Semana Santa entre los 30 40 litros aproximadamente, y lo deseable como mínimo hubiese sido el doble. Bueno, esperemos que llegue en los próximos días, y nosotros lo que hemos hecho es ir a la calle a preguntar si la gente conoce vino aragonés, y esto es lo que nos han dicho. Pues el que más me gusta es el de Borja, es el que más me gusta, y luego el somontano también bien, cariñena. Pues cariñena, por ejemplo. El Hornoro, que es de la tierra. ¿De dónde es? De Ateca, de donde es él.
El de Borja también, Todos. de Calatayud también. Pues en Calatayud, Cariñena, Somontano y Campo de Borja. Viñas del Duero. Me gustaba en tiempos, lo dejé un poco y ahora soy más de cerveza. Es que no has cogido una persona que soy abstemio total. Pues Somontano y Cariñena es lo que más tomamos. Bueno, el Gewürztraminer, pero a mí no me gusta el vino. Yo no soy aficionada al vino. ¿Por qué te gusta el vino aragonés? Porque soy de allí, entonces siempre hay que coger cosas de la tierra. Ailes, no sé si es denominación. Bueno, ella decía, no sé si es denominación. ¿Pago de Ailés es denominación de origen o no es denominación de origen? Sí, actualmente sí. Los vinos de pago en España son denominaciones de origen que están circunscritas normalmente a un pago, a una unidad geográfica menor de la que es habitualmente en una denominación de origen, que son el conjunto de varios municipios, y están catalogados como tal. Entonces sí que es vino del Pago de Ailés, es una denominación de origen también aragonesa. Vemos esas imágenes, Vanessa, eso es Pago de Ailés, ¿verdad? Son unos vinos más especiales, digamos, que tienen unas condiciones también que tienen que cumplir. Bueno, este concretamente está en el término de Mezalocha, es en la zona baja de la denominación de origen Cariñena, y es una finca muy amplia, pero siempre en las denominaciones de origen lo importante es definir concretamente esa unidad geográfica, la que marca el origen y las características pues por su localización, la influencia climática, los tipos de suelos, el conjunto que el hombre aporta también con la variedad, el cepaje y las labores que hacen, lo que denominamos en nuestro argot el terroir, que es un término francés, y que componen un poco lo que es la personalidad y la singularidad de cada denominación de origen, es decir, aquel elemento que le diferencia del resto, ¿de acuerdo? Hablábamos antes de internacional, a la garnacha en este caso, de que era muy valorada. ¿Se valoran más los vinos aragoneses fuera de Aragón, fuera de España o internacionalmente más que aquí? Bueno, lo cierto es que ya desde hace unas décadas hay un importante reconocimiento a la calidad que se ha elaborado por el conjunto de todas las bodegas aragonesas, y esa apuesta que se ha hecho en los últimos años por mejorar la calidad y sobre todo por exprimir al máximo las virtudes de la variedad garnacha es lo que nos han dado un reconocimiento muy importante en mercados pues como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, incluso asiáticos, ¿no? Y eso pues quizás ha hecho el efecto de que los aragoneses hayamos visto que cuando los vinos de Campo de Borja triunfan en la Quinta Avenida de Nueva York, pues también lo tienen que hacer aquí en el Paseo de Independencia, ¿no? Es un efecto que ha sido positivo y además, como se ha trabajado muy bien, yo creo, desde cada una de ellas, todas las denominaciones de origen tenemos una particularidad diferente y hemos querido exponerlo a nivel nacional e internacional, y ese reconocimiento poco a poco va llegando. Hemos visto vino hasta en Shanghái, vino aragonés en Shanghái, en China. ¿Cuesta entrar en ese tipo de mercados asiáticos o no? Sí, la verdad es que es complejo porque cuando traspasamos las fronteras españolas, pues ya el mapa vitivinícola mundial es impresionante, ¿no? Y la cantidad de oferta que hay, la calidad también de innumerables países productores, pues nos hacen ya competir en otro escenario, ¿no? Esto es como cuando saltas de la Liga Regional a la Champions League, ¿no? Sí. Pues nos pasa lo mismo en el mundo del vino. Y, por ejemplo, acabamos ahora de estar en una de las ferias más importantes a nivel internacional, en ProWine, Alemania. Había solamente 5.700 stand de vino, ¿de acuerdo? No, y sin embargo Aragón estaba presente con muchas de nuestras mejores bodegas, y pues lo cierto es que en nuestro segmento de calidad y en nuestra diferenciación varietal, especialmente con la garnacha, pues tenemos un nicho de mercado muy reconocido por la mayor parte de los países consumidores de vino. Y, Vanessa, tenemos grandes bodegas, grandes denominaciones de origen y luego proyectos muy pequeñitos, pero también con un gran corazón, como el que está detrás de Jorge Marcén, que vamos a ver en el siguiente reportaje. Jorge tenía un sueño: recuperar viñas viejas de su pueblo para elaborar vino. Empezamos a arrendar estos viñedos y estamos aquí concretamente en un viñedo de 1960, según los datos del registro, aunque podría ser incluso más viejo, y para nosotros es un orgullo poder conservar estas cepas. Pero además el nombre de su vino tiene una historia que tiene que ver con su abuelo Faustino.
En 2013 había plantado una viña con mi abuelo Faustino y, como ya sabéis, la agricultura no es perfecta y entonces de esa viña tuvimos ciertas faltas, ciertas marras que no nos nacieron en la viña. Jorge marchó entonces a Australia para aprender sobre la vendimia. Durante esa vendimia en Australia falleció mi abuelo Faustino y al volver de Australia mi padre me enseñó una nota que guardaba mi abuelo en la cartera del encargo que le había hecho Jorge 32 cañas y desde entonces decidimos llamarle al vino 32 cañas. Y aquí ha optado por una viticultura tradicional. Hacemos poda en verde tradicional, rayamos, que se dice aquí, a desnietar un poquito y luego la complicación es ajustar mucho el momento de la vendimia porque son épocas de bastante calor y tenemos que estar muy encima de la viña para que no se empiecen a pacificar. Llegan a elaborar unas 2000 botellas al año, pero apuestan por la calidad antes que por la cantidad. La vendimia que va pasando vamos teniendo más control sobre el viñedo, al final son 3 hectáreas divididas en 8 pequeñas parcelitas y al final nos vamos guiando por las parcelas que son más homogéneas para tener un control sobre ellas y una vez tenido ese control sobre ellas ya sabemos cómo van evolucionando el resto de parcelas para poderlas coger en su momento óptimo. Y cree que pueden tener futuro. Creo que todo lo que estamos aprendiendo en estas viñas viejas y lo estamos plasmando en lo joven está obteniendo buenos resultados y creo que el futuro ya no es que sea prometedor, pero sí que estamos comprometidos con mantener una pequeña parte de nuestro patrimonio y evitar que se pierdan estos viñedos en Lecinera. Decía Jorge, llama la atención que se fue hasta Australia para formarse en, bueno, pues en este tipo de cultivo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que Australia es uno de los países del Nuevo Mundo que denominamos, pues de los más innovadores y principales productores. Y de hecho hay varias zonas, pero especialmente hay una, a mí que me gusta muchísimo, de Australia, que se elaboran garnachas de las más antiguas del mundo. Hay garnachas allí con 160 años de edad, ¿de acuerdo? En la zona de Barossa Valley y en Eden Valley. Y la verdad que es un lugar tremendo, es un mundo nuevo con muchas técnicas que también en nuestra zona, en Campo de Borja, pues hemos incorporado con métodos de vinificación de Australia, porque son muy especialistas también en elaborar vinos, no solamente de garnacha, sino de otra variedad como es la Syrah. Y sus elaboraciones son siempre tecnológicamente muy avanzadas y muy modernas. Son vinos muy puros, ¿no? Todos los de Australia, Nueva Zelanda y de esa zona. Es bueno que en Aragón convivan grandes bodegas, pues como Somos o como otras, con pequeñitas como esta de Jorge o la de Fernando Mir del Vino del Desierto. Por supuestísimo. Yo creo que eso enriquece muchísimo la oferta de la región y todos los vinos elaborados con esta pasión cuentan una historia muy bonita. Y bueno, los vinos más icónicos del mundo normalmente no son los vinos de grandes millones de producción, son vinos parcelarios incluso. Quizás el vino más mítico del mundo, el Romanée Conti, pues es una parcela de Borgoña de 0,84 hectáreas, ¿no? Y de ese vino es del que se habla en todos los restaurantes estrella Michelin del mundo. Pues precisamente todas las denominaciones de origen están siendo premiadas en diversos eventos y la de Cariñena se ha coronado en Berlín con 16 oros a sus vinos. Conectamos ahora, saludamos a Ignacio Marín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a repasar cuántas medallas se ha llevado en total vuestra bodega allí en Berlín. Pues este año 7. 7 medallas de oro. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Bueno, a ver, siempre es bonito, ¿no? Que reconozcan el trabajo bien hecho, porque sabéis que detrás de una botella de vino hay mucho trabajo que se hace durante años y entonces pues siempre es bonito recibir luego esos premios, esas medallas. ¿Qué es lo que más se valora en este tipo de eventos, Ignacio? Bueno, en estos tipos de concursos se valora el vino en función del tipo de vino que es, en función del color, en función de la crianza que tiene y en función del origen. Pero se suele valorar y dar las medallas por segmentos, ¿no? No se contrastan vinos pues muy económicos con otros más exclusivos. O sea, son bastante prudentes a la hora de dar esas valoraciones. ¿Qué es lo que implica recibir estas medallas, estos premios? Al final se da a conocer más el vino, se vende más. Bueno, venderlo al final depende del trabajo que vayas haciendo después, ¿no? Depende mucho del tipo de proyecto, es verdad.
Si a lo mejor se trata de bodegas que van a gran volumen, a supermercados, pues una medalla de este tipo le puede ayudar. En bodegas familiares, como es nuestro caso en Ignacio Marín, pues al final estas medallas acaban siendo un requisito porque estamos muy enfocados en la calidad y se da por hecho que tienes que recibirlas. Y luego hay proyectos pues más pequeños, más de origen, como a lo mejor pues nuestra otra bodega Libre y Salvaje, que allí directamente no presentamos vinos en este tipo de concursos porque bueno, el mercado exige otro tipo de reconocimientos. ¿Ha cambiado en los últimos años la percepción de los vinos de Cariñena, de vuestra DEO? ¿Ha cambiado mucho a mejor? Sí, indudablemente, de manera general sí. Es verdad que queda mucho por hacer. Esto es un sector que, aunque sea milenario, siempre tienes que estar pendiente del cambio, de la mejora, muchas veces mirando al pasado para afrontar el futuro, pero queda mucho por hacer. Vamos en la línea correcta y, bueno, pues eso, tenemos que seguir haciéndolo así y dejar de hacer, pues a lo mejor otro tipo de vinos, que es por los que se nos conoce en los últimos años, vinos pues más baratos, que a lo mejor no están aportando ese valor a toda la calidad que tenemos en Cariñena y en general en Aragón, ¿no? Ignacio Marín, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por todo ese trabajo que realizáis. Gracias, enhorabuena a vosotros también por el trabajo. Ahí nos veíamos, como decía, y qué importante es tener ese reconocimiento, esas medallas, para al final todo suma y es calidad. Sí, y es mirar al futuro. En el futuro está el cambio climático. Era una de las preguntas que queríamos hacerte y me decías antes, es que justo esta mañana hemos tenido un tema sobre cambio climático, ¿verdad? Sí, la verdad que hemos tenido una reunión con la Universidad de Zaragoza que va a emprender un importante proyecto de investigación a través de los proyectos de POCTEFA de cooperación transnacional con varias regiones de Francia y también de Aragón. Y por supuesto que influye muchísimo en la viticultura. De hecho, vosotros, los medios de comunicación, todos los años nos venís a visitar al inicio de vendimia y cada año lo hacéis antes porque cada vez la temperatura es mayor, el calentamiento es mayor, la pluviometría es menor y nos hace pues, que el ciclo de la vid sea complejo, ¿no? Entonces, para alcanzar la buena maduración y sobre todo la síntesis aromática, que es lo que nos interesa después, que los vinos sean complejos, estructurados, tánicos, que sean muy aromáticos, pues tiene que haber una maduración adecuada. Y el cambio climático nos está afectando, por eso hay que dedicar una buena parte de la investigación y de los estudios a ver los efectos que tiene y cómo podemos paliarlos en nuestro sector.